doy esa recomendación, no te vayas a mover, no te vayas a mover. El que tiene es para el que oiga. Vamos a orar. Glorias. El Señor les bendiga a todos. Póngase de pie, abra la palabra del Señor en el Salmo 145. Gracias, mi pastor. El día de ayer estuvimos caminando todo el día de San Salvador acá a Vancouver por una sola razón. Volamos San Salvador, Toronto, Vancouver. Es como ir a Europa, ese viaje. Pero Dios tenía propósitos y el propósito era poderles ver. El Señor les bendiga. Muchas felicidades en el 36 aniversario. Le quiero saludar el día de nuestro cónsul que está con nosotros. Pido un fortísimo aplauso para él y su comitiva. Cualquier cosa que necesiten, él siempre está dispuesto. Y gracias por el privilegio de tenerle hoy acá en la casa del Señor. Les traigo una pregunta. ¿A qué distancia está Dios? ¿A qué distancia está Dios? Y valdría la pena que hagamos un examen para saber si lo tenemos cerca o lo tenemos lejos. Una de las cosas que marcó mi vida hace mucho tiempo, imagínense que tengo ya 55, pateando 56 años, fue que cuando cumplí 17 años, yo salí de mi casa. Y recuerdo que lo hice para tratar de sobornar a mi papá. El papá mío estaba rompiendo un hogar, estaba terminando con nuestro hogar y había decidido rehacer su vida. Entonces, como yo quería tener atención, yo quise decirle: papá, me voy. Y él contestó: ¿a qué horas? ¿Verdad? Como todo buen papá. Si quiere, mejor se sientan, vaya, porque si no los quiero ver castigados así. No sé si la práctica la tienen mi pastor acá, pero hoy vamos a hacer pentecostal. Bien, vamos al punto. Entonces resulta que le digo al papá mío: papá, me voy. Y me preguntó que hacia dónde. Le dije: bueno, quiero ir donde mi hermana, donde mi mamá. Ellos vivían allá en la Florida. Y yo quería emprender a mis 17 años, conocer mundo. Había sido criado literalmente en una casa cristiana evangélica. No conocía muchas cosas. Y recuerdo que en la despedida, ya en el aeropuerto, ya estaba el actual aeropuerto, el de El Salvador. No sé cuántos lo conocen. Si no, les invitamos que vengan con nosotros. Resulta ser que ya cuando nos íbamos me dijo: hijo, solo recordá una cosa. Estamos a la distancia de una llamada. Dígalo conmigo: estamos a la distancia de una llamada. Esa llamada, bíblicamente hablando, ya vamos a leer la Biblia, no se afane, eso tiene que hacerlo usted en su casa. Aquí exponemos la Biblia, pero usted lee la Biblia en casa. Eso me lo confirma el Salmo 145. Un salmo maravilloso que se cree que se escribió hace mucho tiempo. Es dado por David. Se cree que lo hizo desde Jerusalén y tenía un propósito: hablar de las bondades de Dios. Y una de las cosas más hermosas que Dios no deja de ser, Él es un Dios bondadoso. Diga conmigo: un Dios bondadoso. Vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 145, versículo 1. Y la palabra del Señor dice: te exaltaré, mi Rey, o mi Dios y mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para. Oremos al Señor. Padre, háblanos al corazón. Que esta reunión sea de edificación para cada uno de nosotros. Muéstranos, Señor, a qué distancia estás. Y si alguno de nosotros está caminando lejos de ti, que tu Espíritu Santo le redarguya, le abrace, le guíe, le anime, le atraiga hacia ti, Señor. Oramos por aquellos que aún no te conocen, los que están a la distancia, los que rechazan la religiosidad pero necesitan de Jesús. Transforma sus corazones en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y todos decimos amén. Amigos y hermanos, ¿a qué distancia está Dios? Usted puede saber si lo tiene cerca o lo tiene lejos, dependiendo de lo que usted siente. Por ejemplo, mi hermano tiene sueño. Amén. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Usted va sintiendo cosas. Otro hermano estará sentado por acá y tiene hambre. Amén. Otra ha traído calentura. Amén. Pero esa vamos a orar al final. Pero voy al punto. ¿Qué siente? ¿Qué siente usted el día de hoy? ¿Siente miedo? ¿Sabe que yo no soy muy inteligente? Porque cuando uno se pone viejo, se pone lento. Amén. Y resulta que andamos cambiando de un vuelo para acá. Y un caballero que Dios siempre pone ángeles. Diga conmigo: Dios siempre pone ángeles. Amén. Ve a su vecino y dígale: pero hoy me puso un demonio. Amén. Pero Dios siempre pone ángeles. Dios pone ángeles en todos lados. Y yo venía un poco nervioso. El pastor David se esmeró desde hace unos meses atrás con su equipo de trabajo. Hey, pastor, vamos a traerlo volando por Toronto. Es un vuelo directo. Y estaban haciendo todas las cosas. El problema fue que cuando llegué al aeropuerto me dice: usted no tiene asiento. Le digo: pero ¿y cómo es posible si estaba comprado?
Sí, aquí tengo el número impreso, 12B. No, me dice, no tiene asiento. Pero no se preocupe, ahorita lo arreglamos. Ya venía yo nervioso. Y dije, Señor, ¿qué va a suceder? Y si esto se complica, y si no logramos el vuelo, pero el culto es mañana en la noche, tenemos un día de margen. Pero Dios puso un ángel. Diga conmigo, Dios puso un. Ok, yo me sentí un poco nervioso porque pareciera que Dios estaba lejos, pero Dios siempre ha estado conmigo como con usted. No se ponga nervioso. Dios prometió algo y lo ha cumplido. Y es que pondría en nosotros a su Espíritu Santo. Sus discípulos tuvieron miedo, sus discípulos tenían dudas, sus discípulos estaban desorientados. Y dijo, Señor, y te vas. Pero Él se voltea y dice, ojo, no los voy a dejar huérfanos, voy a volver a ustedes. Pero mientras vuelvo, les voy a dejar algo maravilloso. Voy a dejar algo que es poderosísimo, que es el Espíritu Santo, que es la fuerza motriz, que es el paracleto, es el abogado, es el que convence de pecado, es el que te acompaña, es el que te ministra, es el que te revela, es el que se revela en su palabra. Pero si usted siente miedo hoy, no es porque Dios esté lejos, es porque usted está lejos de Dios. Dios siempre ha estado ahí. Esa palabra, estoy a la distancia de una llamada, a mí me daba paz. Pero una paz que no le puedo decir. Y probablemente yo no llamaba a mi padre, no llamaba al Salvador, no llamaba por orgullo. Pero en mi subconsciente, in the back of my mind, I was sure, yo estaba seguro que yo levantaba un teléfono y mi papá me iba a ayudar. Te tengo una noticia, tú hablas con Dios y Dios te va a ayudar. Por eso está diciendo el salmista, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. No lo dijo porque era un viernes, lo dijo porque lo sentía. ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas maravillosas? Los hombres que están acá me levantan la mano. ¿Hay hombres todavía acá? O ya, ajá. Hay un nuevo corito que se moja la cama. Es otra cosa. ¿A qué quiero llegar? Los hombres hacemos un esfuerzo por mostrarle a nuestra mujer que le amamos. Amén. No sé, Chito. No sé, muy convincente. Los hombres hacemos un esfuerzo por mostrarle a la mujer que le amamos. Amén. ¿Lo ha hecho por Dios? ¿Lo ha hecho por Dios? Porque si nos pintamos y como todo un buen judío llevamos ahora flores a la casa para celebrar el Shabbat y vamos a partir pan y vamos a hacer las hierbas amargas y vamos a hacer el vino, muy religiosito. Pero le has dicho a Dios que le amas, conoces el poder de Dios sobre tu vida. Si estás sintiendo miedo hoy, ¿sí? Es porque estás caminando lejos de Dios. Pero debes estar seguro, como lo dice su palabra, que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Y salvo no solamente para la eternidad, apliquémoslo a la vida diaria. Salvo de tomar malas decisiones, a salvo en caso de un accidente, a salvo de estar caminando con la gente equivocada. Hoy salí a hacer un poco de ejercicio porque cuando estaba más joven y el pastor me traía, David tenía cortos 7, 6 años, recuerdo yo. Y hoy ya tiene 30. Amén. We'll stay there. Amén. Resulta que yo me acuerdo que había un parque. Yo iba al parque y hasta que vi un oso me vine. No, ¿ya? Iba corriendo y yo hoy ya correr ya no. Hoy camino y camino lento. Entonces comencé a darle vuelta ahí al lugar donde estamos. Es un bloque bien grande. Aquí se mide también por manzanas, ¿no? ¿Cómo se dice acá? Por bloque. Ok. Por bloque. ¿Verdad? Entonces estaba dando la vuelta yo al bloque caminando y de repente comienzo yo, ¿y si me pierdo? Le voy a dar una recomendación para los viajeros porque ustedes viajan mucho. Siempre que vaya a un hotel, tome una tarjeta del hotel y ándala consigo. Siempre. Pues si le preguntan, ¿de dónde es él? Amén. Y usted va a decir, de aquí. Amigo y hermano, Dios está cerca de los que le buscan. Y aquellos que caminan con Dios no caminan afligidos, caminan seguros. Pero ¿por qué dije de los accidentes? Porque están construyendo yo no sé qué pasó ahí. Hace mucho tiempo había un gran supermercado, no recuerdo el nombre que había ahí. Era un megastore, no recuerdo, en ese sector. De repente hicieron unas torres, de repente hicieron una parada del metro, el SkyTrain, de repente hicieron unos edificios, de repente hicieron Earls, de repente hicieron no sé qué otras cosas. Y han ido developing la tierra y le dan. Pues ahora habían cerrado una acera y había un gran rótulo. Y decía, this sidewalk is closed. Pero como no leo inglés, amén. Ese le pasa al que no lee la Biblia. Tiene el rótulo frente a la boca. En mi pueblo dicen delante de la jeta y no lo quieren ni siquiera leer.
Y le está diciendo, do not enter. Le está diciendo, esta calle está cerrada. Pero como usted es necio y como está lejos de Dios, como no respeta ni su propio cuerpo, ¿cómo va a respetar a Dios? Y de repente dices, es que Dios no está conmigo. Es que Dios siempre ha estado contigo, porque si no estuviera contigo estaríamos muertos. Y no hablo muertos solamente en vida, muertos al pecado. Insensibles, insensatos, endurecidos. La prueba que tienes remorso, remordimiento, es que Dios está contigo. Yo por eso le digo, señora, si su marido llega tarde, recíbalo. Si llega a bolo, recíbalo. Si llega con otra, recíbalo. A ver, sí, con otra cara, recíbalo. Porque por lo menos volvió. La que entendió, entendió, y la que no la vamos a llevar a San Salvador. A ver. Es como que nos pongamos a criticar a la gente porque viene con una borrachera aquí. Dele café, hermano, y pregúntele para dónde vamos. A ver, pero no me lo rechace. Me voy a meter en un tema difícil en este país, como en mi país. Nosotros en la iglesia central donde yo predico, les digo, hey, esta es una iglesia de comunión abierta. Aquí no nos interesa dónde viene, nos interesa dónde quiere llegar. No nos interesa las cosas que usted ha hecho, nos interesa que conozca a Dios. Voy a ir una grada más arriba. Usted puede ser parte de la comunidad LGBTQ, haga lo que quiera, venga disfrazado, póngase lo que quiera, pero venga. Estoy seguro que el Espíritu Santo nadie lo resiste. Déjelo entrar. Deje que la palabra haga. Yo ya probé con mis hijos, les quise imponer el evangelio. Porque yo soy pastor, porque nos tenemos que ver bien, porque la cosa tiene que funcionar. No me funcionó hasta que no entendí que es Dios quien cambia corazones. Amigo, el día de hoy te pregunto, ¿puedes glorificar a Dios como lo hizo David en el Salmo 145? Dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. ¿Por qué lo decía? Porque lo había vivido. Porque que camina con Cristo le cambian sus prioridades, le cambian sus palabras, le cambian sus pensamientos, le cambian los amigos, le cambia la ropa, le cambian las metas, le cambia todo. La pregunta es, ¿a qué distancia está Dios? Han medido la distancia a través de esta fórmula, los físicos, los matemáticos, que tantas horas para llegar a la luna. Pero si Dios no vive la luna, porque la tierra gira o no, la luna gira alrededor de la tierra. Mire qué poderoso es tener comunión con Dios. Tener comunión con un ser, lo digo en ese sentido, que vive en la eternidad, en el ayón, en el presente continuo, que no tiene principio, que no tiene fin, y poder hablar con Él. Y poder preguntarle. A mí me encantan los despegues, no me gustan los aterrizajes. A tal grado que yo soy de los indios que aplaudo. Amén. Yo sí, cuando cae el avión, ¡ay! ¡ay! Yo sí, porque la fe le falla. Amén. ¿Hay alguien de México aquí? ¿Alguien de México? México, arriba, en serio. Pero Dios ya los perdonó, hermanos. Amén. Ahora ya no se llama Distrito Federal, se llama Ciudad de México. Así como decía el señor del bigote, ¿cómo se llama ese presidente? Fox, Vicente Fox. Bueno, resulta ser que veníamos de no me acuerdo qué estado a Ciudad de México. Brother, y yo no soy muy de fútbol, solo lo que el pastor me cuenta, ¿verdad? Porque él hace apuestas ahí. Ahí le tira. Perdón, pastor, lo dije. Pero bien, vamos al punto. Resulta que vamos volando a Ciudad de México y voy viendo el estadio. ¿Cómo se llama el estadio de la Ciudad de México? Es imponente, hermano. Vea la barriga de su vecino para que me entienda cómo es. Así ve. Pero es imponente, hermano. Y el piloto de Aeroméxico, yo estamos volando con unos pastores americanos que nos habían invitado a acompañarles a ellos. Imagina, los gringos son así. Los gringos viajan full luxury, ¿verdad? A nosotros los misioneros nos va allá atrás, ¿verdad? Del 35G de gato. Amén. 35G de gato, ahí va su asiento. Estos venían adelante, y yo iba adelante con los gringos, yo hasta abrazaba al hombre para verme, en fin. Y venimos, y hace el primer intento, hermano. Y nada, yo decía, si uno ya está viejo, pues ya tiene algo de experiencia. Yo decía, el approach va demasiado alto. Va demasiado alto. Y cuando lo hizo 3 veces, hermano, yo sí estaba bien nervioso. Lo lindo fue que en el nerviosismo, cuando levantaba el avión una vez más, el estadio lo vi por todos lados y casi veo a Cristo. Amén, en la misma vuelta. Interesante. Ahora yo pregunto, ¿a qué distancia está Dios? ¿A qué distancia está Dios? Ojo, nadie te puede decir nada. Yo no puedo criticarte, solo puedo repetir lo que la Biblia dice. Para eso estamos aquí. No vamos a descubrir nada nuevo, no hay revelaciones nuevas. Solo vamos a tomar su palabra.
Su palabra nos va a llenar de confianza. Su palabra nos va a llenar de su presencia. Por eso David está diciendo: te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Y aquí viene otra más bella: y bendeciré tu nombre. Wow, nombre que es sobre todo nombre. Hay una tradición para los marineros y los muchachos que les gusta pintarse la piel, que si usted se pone el nombre de una mujer la pierde. Yo tengo el de la mía y no se va. Pero vamos a la palabra del Señor. Es interesante. No, si tú eres marcado con el nombre del Señor, estás marcado para vida y no para muerte. ¿Por qué te vas a avergonzar? A ver, ¿cuántos latinos estamos acá? Amén. Canadian, no, mi amor, si aquí ve las tres plumas, nada que ver, ¿qué va a creer? Si al entrar a la calle tiene un arco. Amén. Tu papi casaba con cerbatana. Ay, Canadian, ¿de dónde? Pero voy al punto. Los hipotes quieren cambiar el nombre. Si usted puede tener el pasaporte, pero la cara es mía. ¿Me entiende lo que le digo? Así es. En el caso de Cristo es igual. No se avergüence del nombre del Señor. ¿Por qué? ¿No ha visto lo que dice la palabra? Todo aquel que invocara el nombre del Señor será. ¡Wow! Pareciera que es como un abracadabra, ¿no? Como que fuera un truco de magia, pero no lo es. Simplemente lo digo para que le dé peso, para que le dé importancia. Una vez más pregunto: ¿a qué distancia está Dios? Si ha sentido temor, probablemente está lejos. Si has sentido complejos por tu pasado o tu presente, probablemente está lejos. Porque hay personas que no se congregan porque dicen: pastor, estoy demasiado mal, me he portado demasiado mal, pastor, he hecho cosas malas. Bueno, cosas malas hacemos todos. Hay niveles, yo entiendo. Hay consecuencias, yo entiendo. Pero cuando Dios está contigo, te equivocas menos. No dije no te equivocas, dije te equivocas menos, porque Dios siempre tiene a purpose. He has a purpose. Él tiene un propósito. And you have a purpose driven life. Tiene una vida con propósito. Vas a cometer menos errores. Yo recuerdo que cuando estábamos estudiando, todavía tratando de aprender algo y de formarnos, fuimos a la universidad y nos enseñaban a cómo enseñar. Nos enseñaban a cómo enseñar. Y yo critico mucho esto, y los que han podido escuchar el material y los que no se los cuento. Yo creo que un docente es un facilitador. Diga conmigo: un facilitador. Un predicador es un facilitador. No le complica la vida a nadie. A mí me encanta. Yo los veo a todos ustedes. Sus prédicas. Yo los veo siempre. Carlos, por cierto, qué buen ministerio el de estar cantando y cobrando en la calle. ¡Ay, yo quiero participar! Me encantó. Tanto que le decía a los amigos: mira, es otra manera de llegar. Abro un paréntesis, no me quiero perder la idea. Dije que cuando Dios está contigo, te equivocas menos. ¿Estamos ahí? Dijimos que va a un Purpose Driven Life. Vamos ahí, voy a abrir un paréntesis. Estamos en, ¿qué ciudad? ¿Cómo se llama la ciudad de Estados Unidos donde se cayó un puente que un carguero se lo pasó llevando? Baltimore. ¿Es así? Bien, es un solo rollo de ciudades ahí. Y resulta que en ese lugar está la Navy de los Estados Unidos, el lugar donde se preparan, justo al pasar ese puente. Y hemos estado por ahí más de alguna vez. Y recuerdo yo que, bueno, ese accidente, cuando eso sucedió y estas cosas, fuimos a una plaza. Y en esa plaza habían personas mayores. ¿Cuántos mayores de 50 estamos acá? Mayores de 50. Me vayan preparando la fecha, por favor. Se me ordenan. Uno por uno se van a ir muriendo, no todo a la vez. Amén. Si no, sí. Pastor, hay que anotar, por favor. Él no quiere aceptarlo, pero bueno. Oigan esto. Porque la persona mayor, aquí en la cabeza suya, tiene un grave problema. Un grave problema cultural. Cultural, latino. Porque a los japoneses no les sucede. Usted tiene un problema cultural latino. Ya estorba, ya no sabe. Y la Biblia no dice eso, dice: delante de las canas te levantarás. Pero como se pinta el pelo, la hermana, ¿verdad? Entonces sí, es Borgoña que se ha puesto a la señora. Pero voy al punto. Resulta ser que estaba un grupo de ancianos mayores de 70 años, por ahí ya gente mayor, adulto mayor le decimos en El Salvador, en esa plaza, en ese lugar donde se cayó ese puente, en un lugar donde se preparan los Navy de los Estados Unidos. Y yo vi un moreno de raza, vestido con un abrigo largo, con unas botas vaqueras y con una camisa bien flashy, ¿sí? Estaban bailando, haciendo coreografías como TikToks para los muchachos que están acá, de la música de Earth, Wind and Fire. ¿Quién se acuerda de esa música? Earth, Wind and Fire. Sí, ya están viejos. Pero bueno, resulta que era un grupo muy famoso. Pero yo decía: espérate, ¿cómo es ese rollo? De repente, cuando el tipo hace la coreografía, se imaginaron un hombre de 2 metros, pero muy, muy elegante él. De repente se detuvieron y se pusieron de pie, mujeres con camisetas rojas, y decía: Jesus loves you.
Y después de hacer la coreografía de Earth, Wind and Fire, cuando todos se habían acercado, comenzaron a hacer una coreografía cristiana. Y la gente cuando los vio, no se movieron. Y después de terminar su coreografía, repartieron los tracks, los tratados entre ellos. Dije, Señor, ¿cómo son las cosas? Volviendo al ministerio de Carlos. Cuando lo vi, dije, Señor, este es el momento. Esta es la manera. Lo está haciendo el Taber también de Jimmy Montoya en Italia. Van a la plaza y se ponen a cantar porque no hay otra forma de evangelizar. Pero voy a cerrar paréntesis. Aquellos que están arriba de 50 ya se van a morir. Vamos a la palabra del Señor. Y dice, cada día te bendeciré, versículo 2, Salmo 45, 2. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Versículo 3, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es. ¿A qué distancia está Dios? No voy a hablar de una oración, esa será para otro día. La pregunta que estoy haciendo es, ¿tienes miedo? ¿Estás cometiendo muchos errores? ¿Tus deseos son los deseos del mundo? Eso me dice a qué distancia está Dios. A nosotros nos sucede. Yo he estado viendo los videos y las fotos, les digo, quizás es la única iglesia, y lo digo con mucho respeto, históricamente, que a pesar de todos los problemas que yo he tenido en mi vida personal, familiar y ministerial, jamás me han cerrado las puertas. Hablo de esta iglesia. Nunca. Siempre dice, pastor, ¿cómo estamos para tal fecha? Digo, pastor, muchas gracias. Y ojo, que hemos pasado batallas horribles. ¿Estás cometiendo muchos errores? Veníamos ahora en el auto, muy precioso, una camioneta blanca, manejando el pastor de un hermano de la iglesia. Cuando uno se acerca y va a golpear algo, vibra. El asiento vibra. Yo le digo, que me vibre a mí, le decía, porque solo él siente. Y yo decía ahorita. Se reía el pastor. Pero bueno, ¿a qué quiero llegar? Y que ustedes solo eso por ese lado me llevan. Yo quiero hablar de la palabra. Pastor, le digo, fíjese que esta semana llamé a mis hijos y les dije, hijo, quiero bendecirles con esto y esto y lo demás. Entonces me dice el pastor, ¿y eso? Pastor, es que acabo de escribir un sermón que se llama Me estoy muriendo. Y él me dice, ¿en serio? Sí. Y ahorita en el vuelo que venía, como fueron como ir a África, ¿verdad? 10 horas y media para llegar a Vancouver, escribí mi testamento. Pastor, le dije, escríbalo, hágalo. Yo lo vi con mi papá. No, sí, no, pues no, en serio, escríbalo. Porque aunque no me lo crea, usted se está muriendo. It's a fact. Cuando estás cumpliendo años arriba de 50, no son cumpleaños, son despedidas. Aproveche, señora, porque este ya no arranca así ni empujado. Así que aproveche, no importa. El que entendió, entendió y no venga por consejería. Pero vamos otra vez de regreso. Amigo y hermano, cuando estás cerca de Dios, llegas a una etapa en la vida donde nada te importa. ¿Por qué le hablé de las fotos? ¿Y por qué le hablé de la iglesia? ¿Y por qué le hablé de las campañas? Porque como hay fotografías y uno ve la ropa, ya cuando a usted no le importa, hermano, usted está en otro nivel. Yo voy a mi papá llegar a predicar en jogging pants o joggers, ¿sí? Con una camisa de otro color, él, en lugar de corbata, por la papada, ¿se entiende la papada? El double chin, ¿sí? Triple. Él se ponía una cadena, no era cosa de otra cosa, sí, para eso lo hacía, porque se mira muy cómodo y llegaba en sandalias y dice, papá, ¿y por qué venís así? Porque puedo, me decía. Yo no entendía esto, pero si todavía estás con el afán de la vida, de la plata, de esto, de lo otro y el dinero y la moda y esto, te voy a advertir algo. Dios está bien lejos. Take it or leave it, it's your problem. Si en un problema estás peleando porque no tienes la razón, le voy a contar algo que se va a ver allá. Tal vez no me complica la vida, pero me tiene sin cuidado porque aquí está el cónsul. ¿Bien? Tengo que decir, vivan allí. No, vean. Pero bueno, voy al punto. Miren, en El Salvador hay un Día Nacional de Oración en el mes de noviembre. Por decreto legislativo en el año 2020, la presidencia y la asamblea legislativa pusieron una fecha, lo cual está bien. A ver, ¿cuántos días le pertenecen a Dios del año? Obvio. So what difference does it make? Si es el 12, si es el 13, si es el 20, si es el 5, si es el 3,
Es el Día Nacional de Oración. Entonces nosotros los pastores, que somos bien inmaduros y bien complicados y bien carnalones, y ¿qué más podría decir? Se pusieron a pelear. Entonces, después de tener un decreto legislativo firmado y aprobado, porque el hombre dijo y todo el mundo dijo amén, hoy están peleando que no es ese día. Entonces llegan a la oficina y yo me siento honrado porque nosotros no somos nadie para opinar. Pastor, ¿usted con qué grupo está? ¿Alguien quiere adivinar? O les digo, yo no quiero ofender a nadie. Mire, yo estoy con el Señor. ¿Y qué tal, le digo al pastor, si en lugar de decir que tal día es el Día Nacional de Oración, ¿por qué no convertimos en noviembre el mes oficial de oración? No. Es que Dios me dijo a mí. Es pasmado. Pero si Él lo cree, ¿yo quién soy para criticarlo? Ok, ¿a qué quiero llegar? ¿Eres tú ese tipo de persona? ¿Estás peleando todavía por tener la razón? ¿Te has distanciado de algún familiar porque no tiene la razón? Dele la razón, hombre, los locos así son. Déjelo ir. Okay. What difference does it make? Si glorifica a Dios, dele la razón. Si le da paz interior, dele la razón. Si ayuda a que otros crean en Cristo, dele la razón. ¿Y qué pierde usted? No dice la palabra que cuando somos vituperados y calumniados, mintiendo la gente, somos bendecidos por Él. ¿Qué más da? Meterse al ring a pelear, a defender ¿qué? ¿No recuerda lo que la Biblia dice? Ya no vivo yo más. Y entonces, pues, amigo y hermano, vuelvo a preguntar, ¿a qué distancia está Dios? Eso lo podemos ver cada uno de nosotros. La palabra del Señor, si avanza conmigo, por favor, y vaya quizás hasta el versículo que teníamos que buscar como clave el día de hoy, que es el 18. Salmo 145, 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan. Así de fácil. ¿Se recuerdan la frase que le dije? ¿Se recuerda la frase yo tratando de llamar la atención de mis padres porque estaban tomando decisiones? ¿Se recuerda la frase decirle papá me voy? Y el hombre en vez de decir retenerme, no, solo recordar que eso a mí me dio vida durante varios años. Cuando no tenía nada en la bolsa decía no, quizá voy a esperar. No sé cómo usted lleva sus finanzas, pero muchos de nosotros sí las llevamos así. Yo soy de las personas que no me gustan los créditos. Me asustan los créditos. Las cosas inmediatas de consumo, si no las puedo pagar, no las compro. Pero ir a sacar una cartera de marca al crédito, ir a sacar una joya al crédito, ir a sacar ropa al crédito, hermano, si no lo tiene, no se lo ponga. Después venimos nosotros aquí a orar, Padre, queremos un milagro. Lo que Dios pide de nosotros es un cambio. Pero recuerdo yo que estábamos con ese pensamiento y decía, Señor, ¿qué debemos hacer? No créditos, no préstamos. Tú estás cercano al que nos llama. Pero cuando yo estaba allí en el fondo, que decía, Señor, aquí yo topé, el Señor siempre proveía. ¿Sabe qué me enseñó el Señor? A confiar en Él y no en los hombres. Pastor, puede creer lo que me hizo fulano y tal. Puede creer. Mire, yo les podría contar 7 historias. Quizá la más reciente, la más dura para mí. En 8 años de estar tratando de llevar la administración de la iglesia, ha sido los golpes que la vida le va dando a través de consiervos o compañeros. Personas que usted les confió su vida, que les confiaba su familia, que les confiaba todo, que lo invertía en ellos, que los desarrollaba, que les daba oportunidad, lo terminan golpeando. Y digo, Señor, ¿por qué pasa eso? Porque la Biblia nos advierte, maldito aquel que confía en el hombre. Porque la Biblia quiere que tus ojos estén puestos en Dios. Porque la Biblia está preveyendo, advirtiéndote que esto se puede poner peor. Entonces, ¿qué debo de hacer? Vea conmigo la palabra en Salmo 73, 28. Ahora sí entramos en el bosquejo ahí arriba y dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Si has estado lejos del Señor, tienes miedo. Si has estado lejos del Señor, tienes hambre y sed de justicia, pero de la mala. ¿Quieres tener la razón? Si has estado lejos de Dios, los pensamientos de la carne, they rule your life, they run your life. Ellos son la ley en tu vida. Y entonces andas cantando, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor. Esa no es la ley del amor. La ley del amor de 70 veces 7.
La ley del amor es perdonar. ¿Qué dijo el Señor cuando estaba colgado de un madero, que era la maldición más grande? Los romanos eran crueles. Después de sufrir el vituperio verbal, físico, social, linchamiento civil, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amigo y hermano, la palabra en el Salmo 73, 28 nos pregunta de nuevo: ¿a qué distancia está Dios? Me llama la atención lo que el salmista dice: el acercarme a Dios es el bien. Amigo, eso significa que si nosotros comenzamos a caminar más cerca del Señor, el único path, el único camino que se presentará es el de la bendición, aunque estés pasando por aprietos. Porque es en los aprietos donde Dios se manifiesta. ¿Se recuerda el bendito Salmo 23? Y lo decimos que acá anda en valle de sombra de muerte. Pues un día escuché un predicador que me motivó a buscar el dato. Y él afirma que ese valle o ese pasillo del valle de sombra de muerte era un canal entre dos peñascos de dos pueblos. Me gustó cómo lo explicó él. En mi vida lo había escuchado. Y dicen que los pastores de las 8 a las 11 pasaban para un lado, por decir un dato, y de las 11 a las 3 de la tarde pasaban para el otro, porque si atravesaban los dos ese pasillo, corrían peligro de quedar trabados con sus ovejas y con sus espaldas. Entonces él habla de la compañía de Dios y de lo bueno que Dios es, porque aunque estés en ese valle, Él te guiará. Aunque estés atravesando la sombra, Él te salvará. Pero mi propuesta de esta noche sigue siendo la misma. ¿A qué distancia está Dios? Solo usted puede responder. Lo que sí le puedo decir es que acercarse al Señor le traerá bien. Acercarse al Señor le dará paz. Lo dice su palabra: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amigo y hermano, en el hotel donde estamos, una hermana preciosa que siempre nos reserva ahí y llega a acompañarme de noche, ahí, o sea, no para darme la bienvenida, ¿verdad? Preciosa la señora, pone unos dulcitos: pastor, gracias por venir, sea mío, quédese conmigo. Ahí me pone la hermana. Preciosa, de verdad. Unos detalles que yo al pastor David le agradezco por eso, pues lo quiero contar. Llegó al hotel y todos los años inventan algo nuevo, que la gente está loca. Mire, yo la primera vez que vi pamper para perro, yo me quedé: y esta gente está enferma. Una locura. ¿Sabe qué han inventado hoy? Un aparato similar a este, que se conecta o le puede poner baterías y tiene 6 tipos de sonido para poder dormir. White noise, have you heard about that? Ah, ya lo compraron. Dejen de pecar, hermanos. Cuando uno trabaja, llega a la casa y quita es así, pero cuando anda haciendo las cosas al revés. White noise, thunder. Imagínese usted. Yo cuando era chiquito, a mí los truenos me daban miedo. ¿Alguien más aquí? En El Salvador, cuando llueve y bebe. Aquí como que un mist. Hasta la lluvia que hay aquí, mist. Así, ¿verdad? 3 días. Qué terrible. Allá llueve, hermano. Se inunda Santana, se inunda Cojutepeque, Casa Presidencial, todo se inunda. White noise, thunder, rain, forest. Forest. Ustedes nunca han seguido un grillo en su casa para matarlo, para que lo deje dormir. Rico. Y usted dice: Dios, hoy lo venden electrónico para que usted duerma. ¿Quiere dormir? Acérquese al Señor, hermano. Acérquese, hombre. Si no, lo va a reprender todavía. That's coming. Not today. Pero no te va a rechazar tampoco. Es increíble la bondad de Dios cuando caminamos cerca de Él. ¿Se recuerda que le hablé del señor que se llamaba Jorge, que venía en el primer vuelo, que tiene 34 años de vivir en Toronto? Que si ese tipo a mí no me guía, yo pierdo el vuelo. ¿Por qué? Porque la aerolínea con la cual veníamos no paga un hub, sino que nos dejan en una segunda estación, y de esa estación sale un autobús. Ese autobús toma 15 minutos, y todo eso me lo explicó Jorge, yo no sabía. Yo me hubiera quedado: no, si me quedo confiado. Y ya me ha sucedido.
me he quedado con un café en la mano, viendo el tablero, y cuando tenía que estar a tal hora y llego, ya el vuelo está cerrado. Pero cuando tú te acercas a Dios, Dios pone personas maravillosas a tu alrededor. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Dios te puso aquí. Y te lo puedo garantizar, aquí hay personas maravillosas, mente pecadoras, mente maravillosa, gente que te va a ayudar, gente que te va a desarrollar, gente que te va a mostrar el camino a la palabra del Señor. Amigos, ¿a qué distancia está Dios? Vamos a un texto más. Salmo 145, 18. Dice la palabra: cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan, ¿de qué dice? De veras. Yo sé que todos vieron esta serie. Creo que los que estamos acá somos contemporáneos. Era un personaje maravilloso del Chavo del Ocho. Y tenía, ¿cómo se llamaba el personaje? El Chavo del Ocho era uno, Chespirito era otro. ¿Y él se llamaba? Roberto Bolaños. Yo no me acuerdo quién decía: sí le digo, no le digo, sí le digo. No recuerdo quién decía esto. ¿Quién era? El Chapulín Colorado. Pero voy al punto. Dice que él está cercano a los que le invocan de veras. Voy a ponerlo al lado de este texto. Este pueblo de labios me honra, pero su cuore, su corazón está lejos de mí. A Dios no se le puede buscar con palabras. A Dios se le busca de corazón. No es venir acá y gracias al Señor, que es otro tipo de congregación, y gloria a Dios por lo que lo hace, no pasa nada. Pero cuando vienes al Señor, no lo busques de diente a labio. Si lo vas a buscar, dale un lugar en tu vida. No lo tengas en el bolsillo solo para cuando lo necesitas. Un amuleto, bien dicho, que es lo que tenemos en nuestros países, ¿no? Si andamos una crucita, hasta besámoslo. Vea, San Judas Tadeo, dame un parqueo. Ya usted va y ya. O sea, no es así. Buscar a Dios de veras es posicionar a Dios en nuestras vidas, de tal manera que, al igual que el salmista, podamos glorificarle por todas sus maravillas. Vamos aterrizando. ¿A qué distancia está Dios? Salmo 119, 151. Dice la palabra del Señor: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Qué afirmación más fuerte, fortísima diría yo. Cercano estás tú, Jehová. A ver, hablemos del nombre. Quedémonos una hora en el nombre. Hablemos del nombre: el Eterno, el Todopoderoso, el Yo Soy, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Sigamos, así podemos dar un montón de cosas. Y cuando el salmista está diciendo cercano estás tú, Jehová, le está diciendo: tú lo tienes todo, tú lo sabes todo, tú lo dominas todo, tú puedes solucionarlo todo. Y luego hace una afirmación aún más fuerte: y tus mandamientos, dice la palabra, son verdad. ¿Sabe que los mandamientos del Señor no son gravosos? Yo siempre se lo digo a mis hijos. ¿Se acuerdan que les dije que les traté de imponer y no me funcionó? Hoy solo les pongo las alternativas. La palabra del Señor es vida. La palabra del Señor es una guía. La palabra del Señor reforma. La palabra del Señor transforma. Hay cientos de razones por las cuales nosotros podemos leer la palabra del Señor, pero la pregunta que estamos tratando de responder esta noche es: ¿a qué distancia está Dios? Hagamos el examen y aterricemos. ¿Tienes miedo? ¿Tus gustos son los mismos de antes? ¿Tus metas son las mismas que antes? El apóstol Pablo dijo: ¿y ya no vivo? ¿Será que tienes todavía ese sentir? Y otro dijo por ahí: para mí vivir es, y dejar las cosas del mundo es ganancia. Pero ¿cómo estás? ¿Sigues peleando por tener la razón? ¿Sigues peleando por ver quién pone más plata en esa casa? ¿Sigues peleando por ver quién puede salir adelante y quién logró tantos likes? Y que eso solo me dice que Dios está bien lejos de nuestra vida. Pero si el día de hoy podemos decir esas palabras de un hombre muy fuerte y muy santo en este sentido, que dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea por los siglos, Jehová bendito. Déjeme contarle qué pasó. 17 años, llegamos a los Estados Unidos, llenos de sueños. Llevaba una platita de lo que había logrado juntar de joven y había vendido la motocicleta que yo tenía. Trabajaba de los 14 años con mi papá.
un hombre extremadamente duro. Me recuerdo el pastor tenía una 400 Twin, la Honda, ¿verdad? Y nosotros como jóvenes admiramos porque andaban con el pastor y qué lindas las motos y esto. Y era duro, pero siempre tenía un buen corazón. Lo dije en un sermón hace poco, que él cerró muchas cosas en mi vida, pero nunca cerró las puertas de su corazón. Y recuerdo que al llegar allá, pues yo quise comprar un auto. Y no hay nada más peligroso en los Estados Unidos que llegar a comprar un auto sin saber qué está haciendo. Encontré un señor de nacionalidad cubana, maravilloso, estaba sentado en una mecedora, decimos nosotros. ¿Cómo se dice eso en inglés? Rocking chair, exacto. Y el autolote tenía un montón de banderines de colores, de los típicos que se ven en el sur de la Florida hace 20 años atrás. Decía, as is, así como están. Y yo vi un auto, desde que lo vi dije, yo quiero ese carro. Era un Volkswagen Rabbit, que es un Golf de hoy. Recuerdo que era color plateado, tenía 4 puertas. Y el hombre, cuando vio que yo quería ese carro, me dijo, ese carro no te lo recomiendo. Ojo, preste atención, que eso es lo que muchas veces nos llama la atención de las personas prohibidas. Lo que no puedes tener es lo que más te atrae. Psicología inversa. Ese carro no te conviene, pero te enseño este, me dijo, un Plymouth, horrible, color de inodoro, celeste así. Bueno, lo terminé, ¿sabe cómo le decían? El tobilet, para el que entendió, literal. Horrible el carro. Le digo, no, pero a mí no me gusta, yo quiero ese. No, ese carro no te lo recomiendo. No, pero mira, al final negociamos, llegamos era un niño de 17 años por patear 18. Y no sé cómo es aquí en Canadá. En Estados Unidos, si usted tiene el título del carro, you sign it, se lo entrega y el carro ya es de él. Usted retira sus placas, las placas son suyas. Y usted va a aplicar al DMV para unas placas suyas. Me firma el carro, le pago el carro, salgo del dealership, en menos de milla y media había reventado alrededor. Y regresé caminando con el carro en el highway. ¿Sabes cuánto es una grúa? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto valía? Y llegué y le digo, fulano, el carro está ahí abajo. Y me dijo, te lo dije que ese carro no te convenía. Y luego me sacó el papel que él había firmado y el papel decía, as is, así como está. Ahora es tu problema, me dijo. Perdí mi plata. Yo no notaba, porque yo tenía un proyecto. Yo creí que yo podía estar lejos de papá. A pesar de que él me dijo, estamos a la distancia de una llamada, no le voy a llamar. Yo puedo solo, yo voy a seguir. De esta me levanto, ya lo he hecho antes. Ya he tocado rock bottom, I've done it before, I'll get there. A mí me van a dar esto. Solo tenía que levantar un teléfono y decir lo que me estaba pasando. No sigas luchando en soledad. Solo tienes que invocar su nombre para que Él te ayude. I know you're capable. Sí, yo sé que tienes la capacidad. Sí, yo sé que tienes la experiencia. Pero no es lo mismo caminar con el capitán que con el marinero. Hasta que se acabó todo, hasta que se terminó todo, realicé que el peor error que yo pude hacer es distanciarme de mi Padre. El peor error que cualquier ser humano creado por Dios, que somos todos, puede hacer, es correr de su Padre. Porque el Padre quiere el bien para nosotros. El Padre quiere que promovamos, exaltemos, prediquemos, evangelicemos, hablemos de su gloria. No te está pidiendo absolutamente nada. Amigo y hermano, la pregunta de esta noche es, ¿a qué distancia está Dios? Si quieres saber el dato personal, analiza mis palabras de hoy. ¿Piensas como el mundo? ¿Te atrae el mundo? ¿Has cambiado lo que antes hacías o sigues igual? Porque la palabra dice que Él está pronto para escuchar a los que le buscan de corazón. Termino diciendo, el que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar en esta hora. Padre buen Dios, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra en Hebreos capítulo 10 versículo 22 nos dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Tu palabra en Santiago nos dice, Señor, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero hay una condicional. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Señor, esta noche queremos dejar de sentir temor, dejar de sentir resentimiento, dejar de sentir odio,
dejar a un lado nuestros complejos, dejar atrás literalmente nuestra pasada manera de vivir. Tu palabra, Señor, en el Antiguo Testamento se lo recordaba a tu pueblo. En Isaías 55, cuando decía a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Tu palabra lo decía, Señor, en Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Una vez más, tenemos una condicional. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. El día de hoy, amigos, si usted está acá sin Cristo, sino que ha invitado a Jesús a su corazón, o probablemente sí lo ha hecho, pero no ha cambiado nada, le hago una propuesta: acérquese al Señor. Este es el momento, este es el día, esta es la buena oportunidad. Y para nuestros amigos que nos acompañan a la distancia, ¿por qué no oramos el día de hoy invitando a Jesús a nuestra vida, diciendo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal? Yo creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar por siempre en tu presencia. En Cristo Jesús te declaro mi Señor y mi Salvador. Y la iglesia con gozo dice un fortísimo amén. Le damos un aplauso a nuestros hermanos en casa.